¿Sabían que más del 60% de las parejas discute por dinero en algún momento de su relación? Bienvenidos al primer capítulo de nuestra segunda temporada. Estamos demasiado emocionados de volver. Nos hemos tomado ahí una pausa necesaria para planificar muy bien todo lo que se viene. Nos han pasado varios cambios también que ya seguro iremos contándoles a nivel familiar, trabajo, etc. Así que nada, igual muy, muy contentos de estar nuevamente por acá. Sí, y la verdad es que no hemos venido solos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que me ha costado traerlo, no mentira. La verdad que apenas le escribí, nos dijo que sí, que estaba súper encantado de poder estar en este primer capítulo. Y tenemos con nosotros a Renzo Peche, quien es creador de Papá Financiero. Ha roto totalmente los parámetros de Instagram con su contenido. Y ahora le voy a dar el paso para que nos cuente un poquito más de él. Renzo, ¿qué tal? Renzo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, encantado y qué honor ser el primer capítulo de la segunda temporada. Así que nada, veníamos con sorpresas y tú eras el primero, así que estamos demasiado felices. No, yo también, encantado. Gracias chicos por la invitación. Genial, Renzo. Oye, antes de pasar a hablar de los temas que queremos hablar, que ya seguramente van a irse familiarizando los que nos están viendo. Cuéntanos un poquito cómo nació tu pasión por la educación financiera, por crear el canal. De hecho, estuvimos hablando ahí off the record un poquito afuera de la sala, pero cuéntame ahora ya en video cómo nació toda esta idea. Sí, bueno, de hecho yo no he sido un buen estudiante, no he destacado en matemáticas ni en el colegio ni en la universidad. Sí ahorraba, pero era lo básico. O sea, en mi casa no he tenido mucha educación financiera, ¿no? Que es lo que normalmente pasa en una casa promedio en el Perú, que no hay mucha educación financiera. Yo no la tuve. Tuve unas experiencias negativas con unos productos financieros como tarjetas de crédito, que mi primera tarjeta de crédito la reventé en una discoteca con mis amigos. ¿En una discoteca? Sí, pensando de que era una extensión de mi sueldo. Claro. Y simplemente dije, bueno, lo pago después, nunca lo pagué. A mis 18 años estaba en Infocor. Por esa tarjeta de crédito, tuve que pagar como 1.200 al final. Dije, nunca más tarjeta de crédito, yo no soy para las finanzas ni nada relacionado. Empecé a crecer, luego me enamoré, tuve una novia. Ahí empezamos ya a... Es una pequeña introducción a las finanzas en pareja, porque apenas le pedí la mano, ahí mismo empezamos ya, hay que tener un plan. ¿Pero ¿no? ella era la planificadora o tú? Sí, ella es mucho más organizada que yo. Super, es mucho más organizada que yo. Yo sí es un poco el desordenado en ese punto. Y empezamos a organizar nuestros ahorros, ¿no? Cuánto íbamos a necesitar para la boda y bla, ¿no? Luego, ya nos casamos y ya las finanzas era un tema sumamente importante, ¿no? Pasó de solo ahorrar para la boda a ya realmente tomar conciencia de que estamos formando una familia. Y obviamente siempre existen conceptos distintos del dinero que tiene cada persona, ¿no? Mi esposa venía de una clase alta, o sea, le iba súper bien. Yo venía de una clase media y el concepto de dinero era para mí algo más escaso, ¿no? Era que se puede acabar y para ella no. Entonces, cuando empezamos a vivir juntos después del matrimonio, sí nos dimos cuenta de que teníamos conceptos distintos del dinero, ¿no? Ella era un poco más gastadora porque finalmente... Siento que nos está leyendo, ¿no? No es broma. Siento que estás contando nuestra historia. Porque ella empezó a gastar un poco más y yo era, oye, no, o sea, el dinero es escaso, o sea, no puedes gastar tanto, ¿no? Y ella, no, o sea, hay que comprar, y yo, o sea, no, sí, exacto, tal cual. Va y viene el dinero, sí, va y viene. Tal cual. Luego, bueno, ya empezamos a entendernos un poquito más, pero igual, estoy resumiendo, pero ha habido varias discusiones, tiradas de sandal y todo, ¿no? Pero sí ha habido varios puntos aquí que estoy resumiendo, pero aquí entra un punto importante porque yo no conocía sobre el ahorro, pero no conocía finalmente cómo funcionaba realmente las finanzas y cómo podía hacer para que mi patrimonio escale o mis finanzas escalen. Y aquí entra un punto importante que es un libro que leo que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es súper popular de las finanzas personales. Ese libro yo lo había visto un montón de veces. De hecho, lo tenía en la casa de mis papás y ni se me ocurrió abrirle el libro en ese momento. Mis tíos también lo tenían, pero un momento lo vi en las bibliotecas y todo. Pero nunca lo había leído. Entonces, digo, o sea, llevé una especialidad en finanzas porque justo empecé a trabajar una empresa, una fintech, una empresa de finanzas, y dije, pucha, tengo que empezar a fortalecer mis habilidades de finanzas. Digo, ¿qué hago? Entonces me metí una especialización de 6 meses en la Pacífico y ahí empecé a conocer un poquito más cómo funcionan las finanzas, pero desde las empresas. Claro, te iba a preguntar, como más como un objetivo
corporativo, Tal cual, laboral para personal. escalar, y eso era un poco el objetivo que tenía. Pero dije, oye, todo este conocimiento y cómo manejan las empresas las finanzas, lo puedo llevar a mi casa también. Claro. Es lo mismo, Claro. ¿no? Simplemente cambio algunas cositas y lo puedo llevar. Y fue como que, oye, o sea, era un tema bastante nuevo para mí. Luego termina la especialidad y mi profe me recomienda ese libro. Oye, ¿quieres continuar? Lee este libro. Y como estaba caliente, después de la especialización, lo leí y no, fue una epifanía. Fue como que, Claro. ¿dónde estuve todo el Claro. tiempo? Te abrió todos los caminos. ¿Qué rayos estaba haciendo con mi dinero? Ujú. O sea, no puedo creerlo. Y mi hija recién estaba bastante chiquita. Ujú. Y acá hay un dato importante porque a mí ser papá me vuelve financiero. Ujú. Entonces, y tomar esa conciencia, porque hay algo que cambia cuando ya eres papá, ¿no? Cuando estás Sí. soltero ves la vida totalmente distinta y cuando ya eres papá tu mentalidad cambia totalmente, cambia de la visión que tienes del objetivo, Claro. que ya no eres solo tú, ¿no? Y qué interesante que no cambió en ti el hecho, siendo papá, el hecho de lo que tenías antes, no voy a ahorrar por esta como mentalidad de escasez, sino algo más como de inversión o a dónde va mi dinero, qué más puedo hacer con eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ahí cambió muchas cosas, los hábitos. Y pese a que mi esposa, bueno, cuando estábamos comenzando recién, sí tenía una muy buena educación y también estudió en la Pacífico, le iba bastante bien. Robert Myers, inclusive, muy destacada en su universidad, Ujú. le iba muy bien. Pero aún así todavía no tenía esa información sobre las finanzas personales. O sea, eso me parece muy, muy necesario y curioso, ¿no? O sea, Claro. puedes tener un gran nivel intelectual sobre muchos puntos, pero a veces puedes fallar con algo que de repente no lo has visto y no puede ser tan complejo llevarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que ya el tema, hablando ya de finanzas, tipo de generación de ingresos, finanzas, de administración del dinero y demás, creo que hay un tema muy importante que es, creo que hasta este momento no hay una suficiente educación financiera, aún. ¿No? Sí. Si bien hay muchos expositores, tú eres uno de ellos, como muchos otros que también se enfocan en diferentes formatos, diferentes formas y demás, creo que todavía la gente sigue sin aprender cosas que debió aprender hace mucho tiempo y que países de repente, no sé, Estados Unidos, Europa y demás, tienen más desarrollado que nosotros. Ujú. Entonces ahí también hay un pequeño déficit, un gap que cubrir. Sí. Entonces, al final del día lo cubres con contenido, con libros, y vas aprendiendo a pocos y aprendes después de tus 30, cuando hay gente que lo ha aprendido a sus 18. Entonces, ya el Exacto. manejo del dinero de 18 a los 30 ya tienes todo, o sea, tienes 10 años de diferencia, ¿no? Igual Sí. siempre Entonces, se puede volver a empezar. siempre se puede Es volver a verdad, empezar. nunca es tarde. Sí. Eso es bueno. Sí. Y, Es verdad. y a mí, por ejemplo, la primera vez que yo tuve o que evalué, por ejemplo, un ingreso pasivo, recurrente, fue cuando evalué un negocio que claramente era bajo recomendación, ¿no? Ajá, ajá. Y lo que buscaba era vender un producto, pero al mismo tiempo lo que trataba de hacer era tratar de meter a la mayor cantidad de gente de mi equipo y así como ir escalando en estos negocios multinivel. Claro. Entonces, esa fue la primera vez que yo tuve como un acceso a una información diferente y claramente en ese momento lo primero que te decían es, oye, lees muchos libros, edúcate, porque es importante que entiendas cómo funciona este mundo, ¿no? Porque este mundo de ingresos pasivos hay que saberlo entender. Sí. Y tienes que saber construirlo, ¿no? Como quien construye, pues, no sé, un imperio de inmobiliario que compra y alquila diferentes lugares. Tú tienes esta forma que es una forma diferente de tener ingresos, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo y creo que lo importante no es claudicar también, ¿no? Porque de repente un presupuesto no te funciona o de repente algún negocio no te fue bien, pero la constancia, o sea, Ujú. es lo que te define también finalmente de qué tan lejos vas a llegar. Claro. Y para cerrar un poco esta historia de cómo nace, fue que yo estaba trabajando para esta empresa de finanzas que les conté. La estaba liderando, era country manager de esa empresa. Me llaman, eran de Argentina la empresa, me llaman, ¿sabes qué, Renzo? Ya no vamos a poner operaciones en Perú, vamos a cerrar la empresa. Ujú. Yo recién había sacado un crédito hipotecario, recién me Wow. había mudado. Tenía una hija de meses de nacida Claro. y dije, miércoles, ¿qué hago? O sea, me Claro. fregué. O sea, solo tengo una fuente de ingresos. Ya había empezado a manejar mejor las finanzas en la casa, ya conocía sobre inversiones, conocía qué camino deberíamos llegar. ¿Pero ya las venías haciendo o todavía? Sí, ya lo ok. estaba aplicando y me llega este baldazo de fría y es como que, ay, ahora pues prepárate lo que se viene, ¿no? Ujú. Y algo sí curioso es que como a mí me empezó a interesar mucho el tema de finanzas personales e inversiones, yo empecé a apuntar en un blog todas las ideas que tenía.
y tenía miedo de lanzarme a comunicarlo en redes o en otros canales. Y yo seguía a muchos creadores de contenido de finanzas y siempre los veía, oye, qué chévere, qué paja lo que están haciendo, ¿no? Qué genial cómo comunican, cómo lo hacen sencillo. Y yo también quería hacerlo porque siento que podía transmitir lo que iba aprendiendo. También bajo la experiencia que me parece súper importante ir compartiendo lo que uno va aprendiendo. Y me demoré como 9 meses en lanzar Papá Financiero. Por eso siempre digo que Papá Financiero es como un hijo para mí. Claro. Porque somos 9 meses, sí, 9 meses en nacer. Y hasta que llegó esa llamada, nuevamente llegó esa llamada de Renzo, cerramos operaciones, o sea, vamos a ver ya el tema de cierre de la empresa, y yo, pucha, me fregué. Así que ese mismo día grabé mi primer video de Papá Financiero. Ese mismo día llegué en la tarde y dije, ya, no, algo tengo que hacer. O sea, no me puedo quedar donde estoy, ¿no? Grabé mi primer video, llegó como a 5K de views, o sea, le fue relativamente bien. Y le dije, ya, ok, no voy a parar. Y empecé a generar contenido hace 2 años que pasó eso. Hace 2 años y sí, no he parado hasta ahora. Y obviamente ya la educación financiera para mí ya forma parte de mi propósito también. Claro. Ya dejó simplemente de ser como un hobby, sino realmente... Es tu trabajo. Exacto, impactar al mayor número de personas, que es el objetivo que tengo ahora, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de gente con la educación financiera. Buenazo. Buenazo. Y ya pasando un poco a hablar de tus experiencias, que está súper chévere esta forma en que nació. Nosotros justo en el primer capítulo contamos cómo nació también nuestro podcast. Claro, que nació con experiencias propias, ¿no? pero lanzándonos también. Claro, o sea, claro. La idea, como yo te contaba, ¿no? Te decía, Ari, yo lo que le dije es, grabamos al día. Sí, me agendó un día de Y ya grabación. está. Porque Sí, claro, yo yo ya- tenía 1000 dudas de hacer esto. Pero ya, o sea, si ya como no hubiese agendado la grabación y me hubiese agendado como ya, tal día vamos a grabar y hubiéramos grabado ese día, o sea, no hubiese, probablemente yo estaría más como... Sí. O sea, lo importante es tomar acción y no esperar la perfección también, Exacto, ¿no? O sea, no sí. tenían guión ustedes, por Sí. ejemplo. O sea, ya como trajo algo, pero algo, no... algo que me Claro, no- claro, pero no era perfecto. Exacto. No era perfecto. Tomar acción y no buscar la perfección, creo que es un buen camino hacia Sí. algo grande que Y puedan así lograr, puedes ¿no? ir viendo qué ajustar, ¿no? Tal cual, Etcétera. tal cual. Y entrando a este tema, las finanzas ya desde el lado de pareja y el lado más personal, ¿para ti qué tan distinto fue o de repente inclusive sigue siendo, porque sigues manejando finanzas de manera de un matrimonio y pareja? ¿Qué tan cambiante ha sido el manejo de repente de las finanzas más personales Ajá. hacia pareja? ¿Y qué tan incómodo fue conversar de eso? Porque justo nosotros hablábamos, no sé si es que es una pregunta en una cita, oye, tipo, Claro. ¿qué es lo que quieres hacer con tu ¿Tienes plata? deudas? ¿No? Ajá, ¿tienes ¿Tienes deudas? deudas? ¿Vas a invertir acá o dónde Claro, inviertes? o ¿No? inviertes. Claro. ¿O estás invirtiendo en la bolsa o dónde estás invirtiendo? ¿no? O sea, Ajá. como preguntas que de repente nadie se hace en una primera cita, pero Sí. ¿cómo fue tu caso? Ese acercamiento más en pareja y primero solo y luego en pareja? Claro, mira, yo veo las finanzas en pareja a nivel de dificultad. O sea, así veo las finanzas personales en dificultad y así las veo en finanzas en pareja. Ujú. O sea, es un súper reto. Es súper reto, pero no desde el lado que no se puede hacer. O sea, sí se pueden manejar las finanzas en pareja, siempre y cuando también destines ciertas actividades y roles para llevarlas. Algo, por ejemplo, que yo aprendí en el camino es que cuando empecé a manejar las finanzas en mi casa, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Ya, yo aprendí, ya leí, llegué a mi Ujú. especialización. Y eso que ella era la más Sí, estructurada, claro, pero ya y- tú más informado. Claro, claro. luego. Yo era el Claro. Superman de la familia de Claro. las Claro. finanzas, ¿no? ¿Y No, yo te lo voy a cedió hacer. eso? Porque a mí sí ya como viene con ese speech No, yo no me temblaría. funcionó, no me funcionó al principio porque, claro, mi esposa decía, oye, Renzo, o sea, a ver, has manejado tus finanzas medianamente solo Claro. y ahora quieres liderarla en la casa. Claro. Y así medio con miedo me dijo, pucha, hasta que le mostré con una compra, íbamos a comprar un auto ya estábamos a punto, es más, pasamos el test drive y todo, ya lo vamos a Ajá. comprar. Y estábamos viviendo un depa en Jesús María un poco Ujú. pequeño. Ujú. Mi hija, no, sí era chiquito, no era poco Ujú. pequeño, sí era pequeño. Ujú. Y no sé si han visto esos como andadores que se empuja, Sí. ¿ya? ¿No? Que, Sí. para que aprenda a caminar. Ajá. No, era tan chiquito mi departamento que mi hija agarraba, pum, se chocó en la pared, Sí. luego chocaba a otro lado. Dije, Ujú. yo veía eso y decía, no, imposible, o sea, no podemos quedarnos acá. Ujú. Y estábamos en esta decisión de comprar el auto. Le dije, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, no vamos a comprar el auto. Nos quedamos con el carro que teníamos, que era 2006, así súper antiguo. Ujú. O sea, el auto funciona. Ujú. Le dije, o sea, es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Movernos? Sí, ya, lo tenemos. O sea, el objetivo está Ujú. cumplido. Entonces, ¿podemos movilizarnos? Sí. O sea, ¿tiene una falla el auto? No. Entonces, no lo compramos, nos esperamos, ahorramos al menos un año más. Para una inicial nos compramos otra arepa mucho más grande. Y no lo compramos felizmente, si no hubiéramos estado ahí todavía metidos. Ujú. Pero no compramos el auto, compramos un año después el DEPA. El DEPA es mucho más grande, más cómodo, más habitaciones, ya estaba un poco más tranquilo.
Y esas decisiones, por ejemplo, que tomé, mi esposa dijo, ya, ok. Ya maduró. Sí. O sea, este pata ya... Claro. No es el mismo. Claro. No es el mismo. Claro. Entonces, Bueno. a veces demostrando un poco que no se debería, de repente las parejas, ¿no? De repente hay esta confianza 100%, pero somos seres humanos finalmente, ¿no? A veces nos dejamos llevar por experiencias, por lo que uno ve. Entonces, nos amamos mucho, pero aún así siempre hay ciertas eficacias en algunos puntos y recién nos habíamos casado, estamos así muy frescos. Así que vio algunas decisiones, David le dije hay que hacer tal cosa, estoy investigando sobre inversiones. Me dijo, ya, Renzo, ya, ok. Sí, aprobado. Dice. ¿Tú, por ejemplo, recomiendas que la pareja tenga como o sea, cuentas en común y todo sea como un solo pozo, o que cada uno, o sea, obviamente ambos aportan, pero luego del aporte cada uno maneje sus Hay varias finanzas? opiniones de eso. De hecho, hay gente con la que hemos contado que nos dice una forma, otra método, o sea, cada uno tiene sus manejos, pero ¿cómo por ejemplo, funciona Renzo? ¿Cómo funciona Renzo? Por ejemplo, en mi casa lo manejamos de manera híbrida. Oh. O sea, sí tenemos una sola bolsa. O sea, sabemos que la finanza es de los dos, porque los dos nos esforzamos. ¿Los dos son independientes? ¿O? No, mi esposa es dependiente y soy independiente. Yeah. Entonces, los dos nos esforzamos lo mismo para, obviamente, traer lo mejor para la casa y para nuestro futuro, para nuestros hijos. Entonces, si esa es la mentalidad, o sea, la mentalidad de que los dos nos esforzamos y los dos estamos juntos, estamos en un contexto de matrimonio, entonces, al menos desde mi punto de vista, o sea, una sola bolsa, ¿no? Una sola bolsa, pero también sabemos que somos seres independientes, ¿no? Entonces, nosotros llevamos toda una sola bolsa, administramos, hacemos los ahorros, inversiones, gastos, todo lo que tenemos, y también tenemos cada uno como una pequeña bolsita para los gastos que cada uno necesita. Claro, ¿no? pero ahí están totalmente abiertos los números, ¿no? Y ahí justamente entro con otra pregunta. Sí. Como que seguramente te ha pasado, ¿no? Porque nosotros sí hemos escuchado casos en los que una de las personas, normalmente hemos escuchado casos que en hombres no suelen como abrir todas sus finanzas en la familia, ¿no? Entonces, al final no hay una sinceridad compartida. Pero claro, con este ejemplo que tú nos dices, sí, me imagino que ustedes sí están totalmente abiertos a eso, ¿no? Sí, o sea, es que yo la verdad es que no le veo el sentido a personas que al menos están en un contexto de matrimonio, al menos. ¿Ya? De repente, personas que están conviviendo, sí podría haber de repente algún manejo distinto, pero si ya te has casado con esa persona, o sea, pensar de... Y yo he asesorado a muchas personas que también me han dicho eso. Oye, pero ¿qué pasa si un día terminamos? ¿No? ¿Qué pasa si un día terminamos? Entonces, ¿para qué te casas? Claro. O sea, si estás pensando de que vas a terminar con una persona, ¿para qué te casas? Claro. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, ese es como primer punto. Y el segundo es que ambos están trabajando y esforzándose para un mismo objetivo. Entonces, si van a llevar las finanzas separadas, están jugando en equipos distintos. O sea, uno está invirtiendo y el otro está gastando, el otro está ahorrando y el otro haciendo otra cosa. Entonces, ¿dónde está el sentido de unidad? Entonces, un matrimonio, ¿no? Si finalmente no lo vas a llevar así. Entonces, esos me parecen puntos claves que hace un poco más coherente el hecho de que estás compartiendo una vida con una persona. Si están de enamorados, claro, o sea, bueno, puede ser, ¿no? Claro. Y aún así, ya, vayamos al escenario que sí, efectivamente, se separan. Bueno, pero ambos se esforzaron igualmente, ¿no? Claro. Aún así, inclusive cuando uno de los dos se queda en casa cuidando a los hijos, que puede suceder, o sea, la persona que cuidó a los hijos también hizo un trabajo, ¿no? Que te dio la oportunidad de que tú puedas trabajar. Entonces, ambos se esforzaron. No es como que, yo trabajé, entonces yo me quedo con toda la plata, 100%. con todos los depas que compré, y tú como estás en la casa cuidando a los hijos no te quedas con nada. Claro. No, porque en este caso, la mujer o el hombre que se queda en la casa te dio la oportunidad de que tú salieras y hicieras dinero. Exacto. Entonces, si, bueno, finalmente terminan, o sea, 50-50 y ya está, ¿no? Igual ante un divorcio tienen que sincerar los números porque, ¿no? Es parte un poco del proceso. Y te voy a hacer, perdón que tú eres el host de este capítulo. Te voy a hacer una pregunta, pero ya me cortó. Es que ya me cortó. Justo algo que no queríamos que suceda ya sucedió. Tengo una pregunta Está controversial bien, relacionada a esto. ¿Qué piensas de los bienes al momento del matrimonio? ¿Los bienes separados o los bienes en común? Bienes en común. Totalmente. Estoy alineadísima, Renzo, me caes demasiado bien. O sea, 100%. Demasiado Me bien. quiere robar mis cosas. Precisamente por lo que he comentado antes, ¿no? Es que va de la mano. Sí, claro, claro. 100%. Sí. O sea, Somos un equipo. ¿para qué harías? Yo he escuchado también posiciones de colegas míos que mencionan de que no, bienes separados, cada uno por su camino. Entonces, no, es que normalmente lo que dicen eso son personas que están en un contexto más de... O sea, están solteros, por ejemplo, ¿no? También. No tienen la experiencia de un matrimonio, no tienen la experiencia de una pareja. Entonces,
por lo general van por ese lado. Aparte también va, yo creo que a mí me ha tocado también escuchar posiciones bastante distintas, sobre todo cuando, por ejemplo, digo, no, oye, ¿cómo manejas las cuentas en tu casa? O sea, ¿es todo en común o cada uno con sus... No, amigo, cuentas separadas, bienes separados, todo separado. Digo, ¿por qué? No, y algunos casos me cuentan, lo que pasa es que yo tengo empresas de antes, entonces tengo cosas que he construido solo. Entonces hay gente que, por ejemplo, ha tenido mucho tiempo construyendo cosas solo y siente que es muy suyo. O sea, es como... Es un tema de perfil también. Exacto, quizás, si es ¿no? algo muy tuyo, imagina que tienes una empresa hace 20 años y dices, pucha, ya me voy a casar con alguien que recién conozco hace 5, perfecto, le abro las puertas de mi casa, todo, pero pucha, compartirle al hijo que tuve hace 20 años, como que dices... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo relaciono eso a no estar tan seguro de que eso va a ser un equipo Exacto. Tal cual. Yo por eso sí estoy de acuerdo contigo. contigo. Para siempre es como somos un equipo o sea, para siempre. Si estás entrando a una etapa de matrimonio con una persona y consideras que de repente has construido algo antes y tienes miedo de perderlo. Lo pones a disposición. Yo lo pondré a disposición. Claro, entonces quiere decir que no estás 100% seguro de dónde o hay te estás algo metiendo. que te mueve ahí. Y eso, por ejemplo, para mí podría ser una red flag antes de casarte. ¿No? Claro. Si quieren bienes separados, nuevamente, es mi punto de vista. Puedes opinar totalmente distinto, lo que están viendo eso también. O sea, válido. Es válido. Pero de repente en tu estilo de relación lo compartimos y hacemos mucha empatía con lo que cuentas, sí lo veo de la misma manera, ¿no? O sea, uno entra a un equipo con todo, ¿no? Y si te tienes que ir de ese equipo, también, bueno, se sincerarán las cosas. Tal cual. Te vas también, ¿no? O sea... Es que has dicho una palabra clave que es equipo. Sí. O sea, cuando ves con el equipo ahí, no sé, se ocultan las cosas, o de repente, no sé, uno tiene más que otro. Exacto. O sea, la idea es que buscar la equidad también. Exacto. Entonces, siendo consciente de eso, o sea, puede inclusive ahorrarte muchas discusiones o problemas con tu pareja sobre finanzas en el futuro, ¿no? Y un punto importante que hablan también sobre las empresas, ahora que estabas mencionando eso, es que que las empresas pueden generar algunas, no sé, pueden haber algunos problemas con mi empresa y eso puede ser que me lo quiten y podrían quitarnos patrimonio. O sea, eso me parecen a mí excusas, sinceramente. Sí. Son cosas que quieres camuflar, no quieres camuflar, que no quiero dártelo. Realmente no quiero que nos haga daño en el futuro. No, ese abrazo, no creo en eso yo. Totalmente de acuerdo. Sí, y definitivamente creo que ahí hay muchos puntos de opiniones diferentes, que está súper bien. Cada uno maneja, pues, dentro de su familia lo que mejor les parezca, lo que mejor funcione. Sí. Y, por ejemplo, ya pasando a la siguiente etapa del matrimonio, que son los hijos, ¿no? Esta etapa que a nosotros nos marcó un montón porque Fabri vino en un momento en el que definitivamente no estamos tan preparados de repente. Obviamente, creo que siempre te lo han dicho y tú lo has vivido, nadie está preparado para ser papá. Tal cual. O sea, llega en el momento que llega. Y sentíamos nosotros que no estamos tan preparados ni financieramente, ni en el orden que queríamos tener las cosas, ¿no? Solo porque de amor. Sí, bueno, es muy importante. O sea, había buenas bases, Y acá, ya pasando a esta pregunta para entender un poco tu dinámica y cómo te pasó a ti, ¿qué tanto cambió el manejo de tus finanzas? Porque te casaste, no sé si vino tu hijo antes o después, a nosotros pasó antes. Ya. Entonces, Fabri nació... En tu caso creo que después, ¿no? Sí, nosotros nos comprometimos, para hacer la historia corta, nos comprometimos, nos íbamos a casar en pandemia, bueno, bien en pandemia no nos pudimos casar, y Fabri se adelantó. Entonces nació Fabri en pandemia y después nos casamos, ¿no? Pero claro, nosotros ya tenemos una relación de 12 años y convivimos hace más de 8. No, como 7, 8 años. Sí, o sea, claro, nosotros ya vivíamos un matrimonio sin papeles. Claro. Entonces, y formalizamos. Sí, eso fue una formalización, pero a nivel financiero, desde que vivimos juntos, trabajamos en nuestras finanzas familiares, ¿no? No desde el matrimonio, porque ya vivíamos juntos hace mucho. ¿Qué tanto para ti cambió esa dinámica de, claro, matrimonio 2, finanzas, bueno, más o menos los tengo, ahora nace un hijo, nace otro? ¿Cómo es esa organización? Sí. Mira, no me agarró tan mal parado porque ya teníamos manejando ciertos presupuestos ambos. Entonces supimos, ok, si estamos gastando, por un ejemplo, 5.000 soles, sabemos que los gastos bebé va a generar 1.000, 1.200 más. Entonces ya teníamos como el número claro, ¿no? De cuántos nos podía demandar. Entonces ahí nomás yo empecé a trabajar, a buscar... crecer en unos emprendimientos que estaba en ese momento haciendo. Mi esposa seguía trabajando como dependiente, entonces al menos no nos golpeó mucho por ese lado, pero con el segundo sí. Claro, el segundo sí cambia mucho. Claro, porque ahí tú ya eras papá financiero. Sí, claro. Sí, ahí ya estaba mucho más metido, pero algo que sí me da mucha tranquilidad al momento de manejar las finanzas de la casa, que también ahí lo recomiendo, es tener algunos seguros, por ejemplo. O sea, eso me da mucha tranquilidad.
por ejemplo, el Renzo del futuro, acá en 15 años que mi hija termine el colegio, o sea, ya tiene pagada la universidad mi hija, ¿no? Entonces eso para mí ya no me claro, puedo justo preocupar de eso te iba a eso. preguntar. O sea, ¿qué recomendarías tener preparado? O sea, si vas a planear tener un hijo, ¿no? No que sea sorpresa, sino que planeas. ¿Qué cosas son como para ti básicas planificar a nivel financiero? Antes de tener un hijo. Claro, yo quiero tener un hijo, ¿no? No es como de casualidad, sino como planeado, ¿no? Planeado, con fechas, todo. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué debería planear financieramente hablando? Sí, o sea, creo que principalmente que busques activos que te ayuden a cubrir ciertos gastos en el futuro, ¿no? Es algo que tenemos una mentalidad en mi casa de que si vamos a tener un gasto fuerte, por ejemplo, el nido, el colegio que empezó a llegar, empezamos a buscar activos que lo puedan pagar, ¿no? O al menos parcialmente. Entonces ya no nos mueven mucho nuestras finanzas, pero sí es inevitable que te va a mover las finanzas. Claro. O sea, por más que te prepares, o sea, siempre te va a mover un poco las finanzas porque, sobre todo si es el primer hijo, desconoces mucho la dinámica, qué podría costarte. Claro. O sea, puedes planificar, no sé, tema de pañales, no sé, fórmulas, si es que consume o no tu hijo, o algunos otros puntos, pero, no sé, pueden necesitar algunas terapias, puede haber otras cosas en el camino. O extracurriculares, ¿no? También. O sea, Entonces, actividades. las finanzas, o sea, nunca tienes que verlo de manera lineal, ¿no? Entonces, tú puedes preparar cierto punto para que no te agarre tan mal parado, pero ten en cuenta que las finanzas no son lineales, o sea, son arriba, abajo. Entonces, considerando eso, también tienes que ser flexible y generar ciertos ahorros, fondos de emergencia, que eso me parece súper importante. Sobre todo si está antes de llegar tu hijo, un fondo de emergencia es básico, que está compuesto por tus ingresos por 3 o por 6, ¿no? Dependiendo. Claro. Tus ingresos totales por 3 o por 6 lo tienes en una cuenta de ahorro de alto rendimiento por si las moscas, ¿no? O sea, Pues es tu pasa algo. ahorro, de tu sueldo, un ahorro para llegar a ese emergencias. monto. Por ejemplo, si tu ingreso son, no sé, 2.000 soles, Ya. ¿no? En tu fondo de emergencia mínimo deberías tener 6.000 soles, ¿no? Ok. Por 3, ¿no? Claro. O por O por 6 seis. también, claro. Mira, Como qué mínimo buena. por 3, entonces tienes un fondo de emergencia por si pasa algo, ¿no? No solo pasa algo a nivel de los hijos, sino también, no sé, se No, te laboral, malogra el carro sí. o pierdes el trabajo, lo que pueda ocurrir. Entonces, los hijos tienen que seguir comiendo, o sea, tienes que seguir comiendo tú Claro. también. Entonces, es inevitable al menos tener un fondo de emergencia. Arranca por 3 si te complica mucho y tenlo en una cuenta de alto rendimiento lo más lejos que puedas de ti, ¿no? Porque finalmente Claro, si eso lo tienes... para emergencia. Sí, Si si lo lo tienes en tu siempre vas a cuenta, tener en tu el- billetera digital, no olvídate, pues no, te lo vas a Desaparece. gastar a cada Claro, rato. no, sí. No tiene Y para sentido. compulsivos como viajecitos, yo los viajecitos. está complicado eso. Y por ejemplo, dentro de la dinámica de ser papá, ¿tú sientes que se multiplica el tema de los gastos mientras más hijos tengas? ¿Cómo lo administras tú? ¿Qué tanto? Claro, tú tienes 2 hijos, diferente a nosotros que Ajá. tenemos solamente a Fabri, ¿no? ¿Cómo sientes que puedes organizar esas finanzas sabiendo que todos los gastos se van multiplicando? Sí, o sea, de hecho, claro, es caro. O sea, es caro tener un hijo, Ujú. sobre todo si quieres darle una muy buena De educación, quieres acuerdo. una muy buena alimentación, quieres que viva en un lugar más seguro. Entonces, claro, definitivamente si quieres todo lo mejor, sí es caro. De hecho, yo preparé un contenido de cuánto te costaba un hijo, lo hice hace como un año, saqué los números de cuánto Súper. costaba tenerlo en un colegio de la mitad para arriba, Claro. ¿no? Con los gastos y saqué todos los números. Es más, cuando terminé dije, pucha, no sé si suma compartir ese contenido. No lo subí, lo tengo el guión Ay, ahí. no Nunca, te creo. nunca lo ¿Por subí. qué? Nunca lo subí porque dije, o sea, eso podría generar que padres no No quieran tener hijos. Claro. No quieran tener hijos y dije, es que siempre trato que mi contenido trate de Claro. tener sentido. Entonces, si creo que no suma, y al contrario, o sea, ya, me puede generar muchos views, muchos seguidores, pero eso no va con mi línea. Entonces dije, no, de repente la gente puede, lo conversé con mi esposa, pues yo hablo mucho con mi esposa de las cosas que voy haciendo, y me dice, pucha, sí, tienes razón, o sea, puede ser que los papás no tengan hijos o se arrepientan, A menos o de que repente... Claro, lo puedes ver como algo preventivo. O sea, Claro. como preventivo de esto es lo que tengo que pensar para planear. Claro, ¿no? o inclusive las mujeres que estaban embarazadas en ese momento. O sea, ¿cómo tomas? Pucha, Estás sí. embarazada Ya. y te Te viene un digo que vas a bajón. gastar eso. Es verdad, eso La es rompe verdad. fuente. Y el papá, Sí. el papá que vea eso también se va corriendo, no sé, claro. ya por cigarros. Sí, sí, claro. Abandono. hogar. Pero no me... O sea, yo creo que marcando esas líneas delgadas de cruzar o no la frontera, me parece que es un muy buen contenido, pero claro, porque al final es la realidad. O sea, es como...
Es información. No, y es como que yo te diga, oye, sabes que si tienes un hijo vas a gastar, no vas a dormir, vas a tener que levantarte temprano, vas a tener que parar, porque lo vas a tener que hacer. Y aún así de una u otra manera. hijos. Sí. Claro, y la gente igual sigue teniendo hijos. Entonces, Claro. como que yo siento que es un contenido que puedes sumar y Pues, ¿les digo la cifra o no? ¿Cuánto me salió? A ver. Salió casi como $500,000 de la vida. O sea, hasta los 18. Medio millón. $500,000. Miércoles. Sí, es un montón de Por plata. no decir otra palabra en este podcast. Yo tengo gente afuera de la sala que está escuchando esto y se está asustando. Y, por ejemplo, ya hablando de los hijos, hay una pregunta que yo siempre me hago, que nos hicimos con Ari el otro día y hemos encontrado contenido que nos ha ayudado, pero creo que viniendo de ti sería interesante que nos cuentes cuál es tu mirada. ¿Cómo de hablarle finanzas a los niños, a tus hijos? Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho de que nos recomendaron, oye, ¿sabes qué? Nunca puedes hablarle con una creencia limitante de no tenemos para pagar ese juguete o es muy caro, ¿no? Ya. Siempre como le damos la vuelta a, oye, ¿sabes qué? Ahorita no te lo voy a comprar, sino busquemos la forma de generar ingresos para poder comprártelo tú solo, ¿no? Entonces Claro. es como le damos la vuelta a la situación y él le agarra y dice, ya, ahora tengo que ir a vender, no sé. Así, pero ahora siempre quiere hacer Sí, cosas. trufas. Entonces se puso a vender Ah, qué trufas, buena. Creo que juntó y ya sí, se pero compró. Está bueno. o regala algo o él cree que vende algo y Claro. nosotros... O sea, Le pagamos por eso, ¿no? Claro, Ah, él ya. piensa que vende algo y lo tenemos Sí. guardado. Como que sacrifica algo que tiene, que ya no usa para Está obtener bueno. otra cosa o hacer tareas en la casa y tal. Pero ahora, o sea, hemos llegado a un punto en que quiere hacer todo el día cosas Sí. para Ah, ganar qué bueno. cosas. Quiero vender trufas Todo. para o sea, comprarme puede ese capaz juguete. de vender su ropa. Ah, sí, mira. Entonces creo que ya es Tiene muy, 4 hemos años. llegado a un extremo. Tiene Nos 4 hemos pasado años. un poquito. Entonces, Tenemos que ir al ¿cómo psicólogo. funcionó contigo? Sé que el mayor tiene 4, ¿no? La mayor. La mayor, Sofía, bueno, sí, tiene sí, 4. sí. Entonces, ¿cómo fue para ti enseñarle a ella su relación con el dinero? Porque, claro, nosotros lo hemos aprendido un poco más tarde. A mí a los 4 años no me hablaban de dinero ni de Claro, nada, no claro, sabía ni claro. cuánto valía un sol. Entonces era como en ese momento, tipo, yo no entendía nada, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo es en tu caso? Sí, mira, yo arranqué obviamente ya mi hija nació cuando ya era papá financiero, Ujú. entonces Claro. empecé a educarme un poco más cómo transmitirles y obviamente para que no repitan lo que yo había pasado, que me enseñaron súper tarde también. Y lo que hice primero es que ella entienda el valor de la transacción. Ok. Entonces lo que hice fue comprar una caja registradora. Entonces empezamos a jugar un montón sobre el intercambio. Compra y te doy monedas, compra y te Ujú. doy billetes. Ujú. Entonces empezó a entender cómo funcionaba el intercambio, ¿no? A veces ella me daba y yo no le quería dar el billete a ver cómo reaccionaba y me hacía así, pues, Claro, ¿no? claro. Y el billete, ¿no? Entonces, Claro. o sea, igual desde chiquito puedes ir implementando eso, no le Claro. puedes hablar ya de, no sé, pues interés compuesto. Claro, No, claro. Entonces tienes que arrancar poco a poco. Entonces, y en un campo que ellos te puedan entender, que son los juegos, De ¿no? acuerdo. Ellos te pueden entender con eso. Así que primero arranqué con eso, luego también les transmití mucho sobre el valor del trabajo. O sea, papá trabaja, mamá trabaja, esos son sus horarios, porque yo trabajo en casa. Claro. Soy un poco flojo, no me gusta salir de casa, sinceramente. Me encanta estar en mi Ujú. casa. Además, porque puedo ver a mis hijos todo el día Claro. y yo, todos mis negocios son digitales, entonces Ujú, no de necesito mucho acuerdo. salir. Entonces, les expliqué de que papá trabaja en este horario, papá hace esto, y gracias a ese trabajo recibimos dinero, gracias a ese trabajo tenemos esta casa, podemos irnos fines de semana de paseo, te puedo comprar tus juguetes, entonces eso se lo repito mucho. Ujú. Entonces ella respeta, o sea, bueno, Sofi también es un amor porque respeta mucho eso. A veces igual es niña, no entra, Claro. pero igual entiende bastante bien, primero la transacción y luego la importancia del trabajo. ¿De dónde viene el dinero finalmente? ¿no? Y algo que también venía practicando con ella, yo no saco mucho dinero del cajero, pero empecé a hacerlo con ella poco a poco para que entienda de que cómo funciona. Mira, este es el dinero que papá ganó, ¿no? Ujú. Entonces, porque trabajó, porque hizo esto. Entonces se lo Interesante. repito y se lo digo muchas veces. Entonces ella como que va entendiendo, papá está trabajando. Ese era el segundo punto importante. La tercera es la donación, que es algo muy similar a lo que ustedes están haciendo. También cada cierto tiempo donamos juguetes, porque ese se llena con regalos, cumpleaños. Ujú. Es más, tengo todavía juguetes guardados en caja de Sí, cumpleaños que no. no le hemos Es abierto. terrible. Nosotros nos acabamos de mudar. No, y si te hemos contara lo que hemos sacado. regalado una cantidad de juguetes como increíble. Y bueno, ahora por Navidad también vamos a donar. Entonces, Sí, claro. en verdad sí, eso es importante. La fomentar. donación dentro de las finanzas personales es muy importante. Sí. O sea, por más que a veces no lo tengan en radar mucho algunas personas, pero la donación es muy importante. Entonces, cada cierto tiempo le decimos, ya, Sofi, ¿qué vas a donar? Entonces le ponemos una bolsa y Ujú. empieza a meter unas cosas que ya no está utilizando, ¿no? Ujú. Y Pero eso lo hace para recibir algo. no, Ah, ya, ya. solo donación, Ok, solo ok, donación.
O sea, que entienda un poco el desprendimiento, ¿no? Claro. Que eso es algo importante también en los niños. Y que les cuesta un montón. Sí, Porque claro. son más egoístas cuando eres niña. Sí, O sea, exacto. Es natural. Pero eso lo he hecho desde muy pequeña. Entonces hoy en día Sofi tiene 4 y no le cuesta mucho. Claro. Entonces, como lo hemos hecho desde el año y medio aproximadamente, Claro. Hoy tiene 4, entonces le decimos vamos a donar esto y es como que, bueno, ¿no? No es como que, no quiero, ¿no? Claro, bueno, claro, lo ya, acepta. es como, sí, entiendo, es algo que Ujú. venimos haciendo, entonces ella lo acepta. Y el cuarto es cuando vamos de compras y un poco con la mentalidad esta limitante que estás comentando. Y es que en vez de decirle que no hay dinero, le decimos, ¿sabes qué, Sofi? No hemos venido para esto. Claro. O sea, no hemos venido para comprarte un juguete. Tenemos esta lista y hemos venido a comprar esto. O sea, en otro momento podemos comprarte, pero ahora no. Ujú. Es algo que a Sofi al inicio le costó, porque era la que le ponemos de carrito y empezaba a tirar todo, ¿no? Mientras Sí. íbamos pasando, ¿no? En los pasillos iba tirando Claro, todo adentro. claro. Le decía, Sofi, no hemos venido para esto. O sea, ahora no hemos venido para esto. Y obviamente tratar de hablar con ella, ¿no? Igual sé que hay niños que pueden entender o no del todo Sí, esto. depende de las personalidades Sí, también, exacto, pero- efectivamente. Pero siempre tratando de ponerse a su misma altura, poder hablar con el niño no de una manera desesperante. Entonces también la forma de comunicarte con ellos puede que al menos ellos puedan entender de que realmente el dinero no es ilimitado, ¿no? Claro. Sí, y siento que es un refuerzo, o sea, es una conversación casi semanal, o sea, Todo el tiempo es. no es todo el tiempo, porque no es una vez haberle dicho, o sea, el niño se olvida, o sea, es un niño, ¿no? Estamos hablando de alguien de 4 Sí, años, claro, o claro, sea, claro. y es parte de la crianza, ¿no? Efectivamente. O sea, Igual con la reforzar eso. comida, ¿no? O sea, igual con la Exacto. comida decimos, ¿sabes qué? Eso hemos comprado con el trabajo, con el esfuerzo. O sea, termina tu comida, ¿no? Claro. Todos su Claro, comida. claro. Ahí va, papá. Todavía nos, Bueno, ahí nosotros- nos quedan las costumbres de ¿Ah? nuestras mamás. O sea, me Sí, decían, pero- come la comida porque si no te voy a meter a tal cosa, te voy a hacer tal cosa. No, hay que comer. Claro, claro. Bueno, a mí Eh, nunca me tuvieron que obligar porque yo comía muy bien, la verdad. Sí. De más, Hasta- igual que hasta- mi hijo. Yo hasta también. ahora. Yo Igual que también mi comí hijo, o sea, Hasta ahora. a Fabricio hay que quitarle la comida. Ah, sí, ya. qué Básicamente bueno. es como, ya no sé dónde sacarte cosas. Es un dolor O de sea, cabeza menos que tu hijo coma. Sí, pero es todo el tiempo, es como, quiero comer. Ya, A ahora... mi hijo Salvador también es igual. Ahora que estoy creando un hijo, es totalmente Será distinto porque que es una hija. hombre, o no Sí, sé. mi hijo quiere pero comer todo el rato. ya, es Y algo que excesivo. nosotros o sea, nunca lo hemos hecho o sea, nunca nos ha pasado directamente, pero Ujú. cuando comienza una especie de discusión por temas de dinero, nosotros, por ejemplo, oye, le pagaste a tal, oye, pero tal persona no me pagó, porque es normal, nosotros, bueno, Ari trabaja más como independiente, yo Ujú. no, entonces cuando ella me dice, oye, este cliente todavía no me paga, entonces, claro, como la independencia hace que tengas que organizarte mucho mejor, porque a veces si un cliente no te paga el 30 y te paga el primero, te movió toda la aguja, Claro. entonces ella tiene que organizarse muy bien con eso, entonces a veces, oye, todavía no me paga tal, todavía no me paga esto, pucha, acá tengo una cuenta por cobrar, tengo esta factura por cobrar, etc. Entonces a veces no es que discusión, sino es como hablamos estas cosas Claro, muy, hablamos muy de sobre la dinero, sala finalmente. y, ¿no? y Fabri está ahí y no es que él pregunte qué cosa, pero Pero está está ahí. atento, o sea, Claro. te escucha, entonces Sí. a No, veces... y entiende también. Y Sí, Cinco años ese es el entiende. mayor pero por ahí no amor. te pregunta porque, bueno, no es Claro. Sí, como que y no yo se- cuando ya soy consciente, como que miro ya como, o No, sea, ya ya hablamos más gestos tarde, y ¿no? ya después Claro, te cuento, claro, después claro. te ¿Te ha cuento. pasado ese tipo de cosas que Sí, hablas? Qué y- difícil claro, es ser obvio. papás, de verdad. Tú eres dependiente y tú Y eres yo la empresaria. La independiente, empresaria. sí. Empresaria, gente Pero, que era empresaria sí, todo. sí, pero la mente emprendedora es ya como, o sea, ahí Eh. somos bien, o sea, yo soy empresaria pero un poco más tradicional, ¿no? Ajá. Yo hago consultoría, o Claro, sea, soy claro. emprendedora, pero creo que ya como es mucho más. Buena, buena. Pero sobre lo que me estabas preguntando, sí, claro, o sea, más allá de no solo las discusiones sobre dinero, sino en general. O sea, lo aplicamos para todo tipo de discusión, ¿no? Estamos frente a nuestros hijos, ellos se dan cuenta. Mm. 100%. O sea, definitivamente se dan cuenta que sus papás están discutiendo. Entonces, o sea, nos aguantamos ese momento y, ¿sabes qué? Hablamos Sí, después. sí. ¿No? Hablemos después. Porque creo que crear esa atmósfera de problemas financieros en casa, o sea, también trae de alguna forma, en mi caso, por ejemplo, mis papás también hablan mucho de dinero y ellos pasaron por una etapa que un emprendimiento les fue súper mal. Ujú. O sea, invirtieron un montón de dinero en un emprendimiento, les fue mal, o sea, Ujú. perdieron todo. Y claro, ahí los temas de discusiones sobre dinero aumentaron un Claro, montón. sí, Y y yo, o sea, yo creo que escuché todo. nadie, bueno, seguramente sí, pero creo que el común denominador de personas que conocemos, hemos escuchado a nuestros papás. Claro, la idea no es repetir eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, cada vez que nos damos cuenta que ya como una conversación X se está como convirtiendo en, no sé, algo más profundo de Ajá. dinero, tratamos, o sea, sí, pero tenemos que ser muy conscientes y eso es es uno de los grandes desafíos de la crianza, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, como sí. de ver qué modelos ve. A veces puede ser algo tan simple como, ya, amor, acabo de pagar eso. O sea, ya pagué esto, me ya pegas tal.
pero no costa, ya, solamente, y yo veo que Fabricio está ahí, ya, después te digo, Claro, digo, claro. ¿no? Entonces es como... Sí, creo esos espacios que realmente son responsabilidades netamente de los padres, ¿no? Sí, Y los claro. hijos no tienen por qué enterarse, Tal cual. o sea, de los problemas, las cosas bien o mal que estén haciendo en ese Tal momento, cual. ¿no? O sea, si están con los hijos, igual tratamos de con mi esposa dejar los celulares, enfocarnos simplemente Claro. en ellos, porque ellos también se dan cuenta que estás con el celular, que Sí, estás ocupado. claro. Yo, por ejemplo, que también soy emprendedor, tengo varios negocios, o sea, que estoy metido en un montón de cosas. Sí, o sea, y para eso también el soporte de mi esposa o la pareja es muy importante, ¿no? De, oye, Renzo, ya, estamos con Sí, nuestros hijos, deja el claro, celular, ¿no? claro. Porque, claro, si los dos estamos en la misma sintonía, Sí, pues. por eso creo que también el balance de una familia con un dependiente y un emprendedor está bien, porque Sí. finalmente tienes un poco los dos mundos en casa. Sí, yo también Tienes un creo poco la eso. estabilidad, ¿no? Del dependiente y tienes así el que está intentando posicionarse, empezando a crecer sus finanzas. Entonces, ese balance me parece interesante. No, yo creo que al independiente le da un poco de seguridad también Sí, la dependencia claro. de la pareja, porque claro, o sea, al independiente... Si sale mal, tenemos algo sale mal, ¿no? Algo, o sea, No, no pagan algo que Claro, deberían claro. haberte Me rimo a ese árbol, pagado me rimo al otro y árbol. claro, o sea, puede ser un soporte y Sí. luego obviamente le devuelves, pero puede ser un soporte, ¿no? Sí, igual sí. también para los hijos, porque claro, por ejemplo, yo no me veo con mi esposa los dos siendo emprendedores, o sea, estaríamos todo el día hablando de En la trabajo, casa. No, todo y en el la día con el casa- celular Es muy complicado. y es complicado. Por ejemplo, mi esposa termina a 6:30 de trabajar, Se chao, desconecta, pa, claro. la Apaga y laptop y se acabó, claro. ¿no? Claro. Ya hasta el lunes, o sea, Claro. ya no te vuelvo a ver. Entonces, en cambio, un emprendedor eso le cuesta. Sí. Todos los días están Ujú, pensando en tu negocio. ujú. O sea, yo, por ejemplo, desde que me levanto hasta que me duermo, Obvio. estoy pensando en mis No, y negocios. mientras más haces, o mientras más haces, más produces. Y me cuesta desconectarme a mí. Entonces, Ujú. por eso ese balance Sí. entre dependiente y emprendedor, o sea, es importante para que uno te haga pisar tierra Ujú. y te diga, o sea, es que no, o sea, los hijos son primero, ¿no? Es lo que estamos ahorita, ¿no? Sí, Claro. buenazo. Buenazo, Renzo. Mira, de hecho, ahorita hemos llegado a una etapa de la dinámica. Tenemos una... Te voy a contar. Esta dinámica ha sido creada Pensada para ti. con mucho Ajá, cariño. ya. Lo que voy a hacer es darte algunas afirmaciones. Y quiero que me comentes si esta afirmación para ti es un no negociable o es un negociable. ¿No? Digo, ¿no negociable o negociable? Sí, Ya, igual ok. puedes fundamentar. O sea, Puedes puedes decir, oye, fundamentar. yo creo que es tal por tal cosa, no pasa Dale, nada. dale, dale. Entonces, vamos a comenzar. Contarle a tu pareja cuánto ganas verdaderamente. Es no negociable. Bueno, lo hemos claro. hablado, creo que Sí, estamos tiene que haber alineadísimos transparencia. todos. Tiene que haber Ujú. transparencia. Definitivamente. Hacer compras por impulso sin avisar. O sea, se tiene que comentar, o sea, es un no negociable, tienes que compartirlo igual. Así sea algo personal. Pero que este personal. ¿no? Claro, ¿qué Comprar personal un podría calzoncillo, ser? No, no sé, me fui A iba a decir marcas, Cancún, perdón, a Cancún, pero ¿eh? no, me Sin fui marca, sin a marca. hacer shopping y me compré algo para mí. Que nos pasa seguido, déjame decir. No, ya no tanto, ya no si es que tienes una bolsa, en mi caso, como manejo yo las Me gusta lo de la finanzas, bolsa. Sí. Déjame decirte que me gusta lo de la O sea, bolsa. como Vamos a ella no tiene replicarlo. su bolsa para que maneje los gastos que quiere, Claro. o sea, Ya, ahí no, sí no ya- finalmente no es un impulso porque ya está Claro. Ya está dentro del presupuestado. presupuesto, Claro, entonces, Claro. o sea, Ujú. dependiendo, ¿no? Cómo manejes tus finanzas. Claro. Si lo manejas solo una sola bolsa, claro, deberías compartirlo. Pero si en Claro. caso estás manejando de manera híbrida, no pasa nada. Ujú. Ahorrar para el futuro del hijo antes que de la pareja. Yo creo que sí. Sí, porque o sea, es tu responsabilidad como padre. Claro. Es tu responsabilidad de darle educación a tus hijos. Claro. Entonces, yo considero que sí. Ahora, o sea, pueden hacerlo paralelo, ¿no? No, Sí, claro, claro. Si es la única opción, Ujú. si el dinero Ya, solo te que- alcanza claro. para el hijo, Claro, es eso. métele las Claro. fichas al hijo. Claro. ¿no? Ujú. Invertir sin que tu pareja entienda en qué. Ya, sí, o sea, es un no negociable, tienes que compartirle. Y, por ejemplo, con mi esposa, el error que cometí es que yo hacía, lo dije al inicio, yo manejaba todas las finanzas, inversiones y finanzas. O sea, tú decidías en qué, todo. básicamente. Y mi esposa como que se empezó a desligar el tema. Ya. Entonces empecé a invertir en unas cosas, me fue mal, Mm. y luego mi esposa decía, oye, ¿por qué invertiste Claro, en y esto? es dinero Claro. O sea, también ¿por de qué- ella, claro, ¿no? o sea, ¿qué fue? ¿Por qué te salió mal? Ya está, Y yo- devuélveme y yo- todas las finanzas, sí, devuélveme sí, las finanzas sí. a mí. Y yo, pucha, oye, verdad, la fregué. Entonces, a partir de ese momento dije, ¿sabes qué? Ahora vende conmigo. Vamos a trabajar los dos las finanzas. Claro, claro. Claro. O sea, y te voy a explicar cómo funciona cada inversión
y si metemos la pata, metemos los dos la pata. Sí, Ya no me dice nada. Es verdad. Juntos o nada. Y es parte del equipo, ¿no? O sea, a mí lo que me ha costado, por ejemplo, ahora que tenemos un hijo, como que entender es que yo soy muy independiente hasta en mis decisiones. Ajá. A pesar de que somos un equipo, yo a veces tomo decisiones un poco impulsivas o independientes y luego le cuento, pero ya lo hice. Entonces me ha pasado Me cuenta que... para ayudarle a resolver el problema. O me ha pasado que con Fabricio más chico, no sé, le he metido a clases de algo o le he comprado algo que ya como me he dicho, pero no me consultaste y es un gasto de los dos. Me pasa ¿no? eso también. Entonces sí. he aprendido, la verdad, a controlar eso y aunque sea un mensajito de, ¿te parece bien? Voy a hacer esto. Como, o esto subió de precio, entonces o sea, ¿te parece bien? ¿No? O sea, ya consultar un poco más. Sí. Bueno, mi esposa todavía estamos batallando en eso porque ella también gasta por impulso, pero para nuestros hijos. Sí, yo ve también. algo, Bueno, ve algo y para yo le mis digo, hijos, oye, para mi ¿por qué hijo, estás gastando tanto? Y me dice, pero es para nuestros hijos. Claro, es la excusa perfecta. Entonces, ¿qué le voy a decir ahí? Claro, o sea, ¿qué le puedo decir ahí? Claro. Pero está bien, o sea, está bueno, pero hay que presupuestar estos gastos. Exacto. Y hoy en día tenemos límites, ¿no? O sea, está bien, ¿quieres gastar esto para nuestros hijos? Este es el límite que tenemos para gastar, Claro. ¿no? Y si te pasas, o sea, estamos mal, pues no, Claro. hay que ponernos de acuerdo también con eso. Perfecto. Y acá, cómo hemos vivido nuestras finanzas es un punto interesante porque hoy en día mi esposa también maneja las finanzas, ella administra los gastos, ingresos, y yo solo me encargo de aumentar el patrimonio de la casa. Entonces empiezo a ver inversiones, patrimonio, y ella maneja los gastos y ingresos que tenemos en la casa. Claro, paga hace los pagos como obligatorios, digamos. Ella se encarga de todos los pagos, de administrar los ingresos, y mi función es hacer patrimonio en la casa, empezar a invertir y buscar cómo aumentar nuestro patrimonio neto. Entonces así no hay líder, los dos lideramos las finanzas, cada uno desde los roles que tenemos, ¿no? ¿Y tienen como alguna reunión mensual como para ver sus... Sí, claro, nos juntamos. Ahorita nos estamos juntando mensualmente. Antes, ya cuando teníamos una hija, sí, había un poco más de tiempo, pero así ya terminamos muertos después de la rutina de noche con mis hijos. Entonces, yo igual entro a mi tercer turno de trabajo ahí, entonces ya a veces nos juntamos una vez al mes y organizamos un poco cómo vamos. De hecho, hace 2 semanas nos juntamos para ya planificar diciembre, que diciembre es un mes que se gasta un montón. Sí. Entonces, ya hicimos nuestro presupuesto de diciembre, ya para cerrar bien el año y estar tranquilos, muchas cuentas. Lo hacemos reuniones a veces después de 2 semanas para un recap de cómo vamos, o sea, si es que hemos cumplido con las actividades que nos habíamos trazado ese día, y así estamos organizando ahorita nuestras finanzas. Me gusta esa dinámica. Sí, me ha gustado un montón todo lo que hemos hablado. De verdad me encantaría como aterrizar a Ariana en varias cosas. Bastantes cosas. Sí, ya ahorita estoy pensando en la noche hay que hablar de mil cosas. Pero las caminatas, por ejemplo, nos ayudan mucho con mi esposa, o sea, caminamos y hablamos de nuestro proyecto, nuestra vida, cómo nos sentimos, y eso ahí finalmente siempre conecta con las finanzas. Entonces, cuando ya nos toca sentarnos frente a la laptop, es como, ok, mira, habíamos hablado todo esto y ahora lo aterrizamos y hay que ver cómo, de acuerdo a nuestra visión como familia, podemos seguir organizando nuestras finanzas. Claro. ¿no? Sí, la verdad que todo lo que hemos hablado me ha encantado, creo que ha estado súper interesante. Creo que educado, hemos hablado de nuestra experiencia. Nos hemos educado. Nos hemos educado y aparte creo que la experiencia que tienes de todo lo que has construido los últimos 2-3 años, que ha sido rápido a raíz de lo que te pasó en trabajo como dependiente en esa corporación, claramente pues creo que conecta con mucha gente que puede estar pasando por algo similar, sí, ¿no? Claro. Y cómo te reinventas a partir de eso, eso creo que me parece súper interesante, me llevo bastante eso. Y yo solamente quiero cerrar con una pregunta, Renzo, ya para no quitarte más tiempo, es ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a una familia que ya está hace mucho tiempo, que tiene hijos y que no ha tenido de repente esa educación financiera antes o esas ganas o de repente esa información clave de decir, ¿sabes qué? Creo que es momento de comenzar a invertir, comenzar a tener otros flujos, otras fuentes de ingresos, ordenarte. ¿No? ¿Por dónde empezarías? ¿Cuál sería tu primer paso? Ya que yo sé que haces muchas asesorías. Sí, o sea, de hecho las finanzas en pareja o las finanzas personales no son muy difíciles. Solo tienes que saber cuánto ingresa y cuánto sale. O sea, son 2 cosas nada más. Lo complejo que sucede es que sentarse y empezar a analizar esos gastos e ingresos. Entonces, yo creo que primero arrancar por ese lado y luego arrancar con un presupuesto lo más básico posible. Hoy en día hacer un presupuesto es mucho más fácil. O sea, lo único que tienes que hacer es descargarte tu último estado de cuentas, lo metes a ChatGPT, que te lo organice por gastos e ingresos y te arme un presupuesto para el siguiente mes. Porque finalmente tú ya llevas un estilo de vida. Entonces, los gastos reflejan tu estilo de vida. Claro. Entonces, si tú armas un presupuesto de cero, de, bueno, voy a gastar esto en comida, voy a gastar esto en entretenimiento, lo más probable es que
termines dejando tu presupuesto y no lo cumplas. Y es uno de los factores más importantes por el cual la gente no respeta los presupuestos, porque no sigue su estilo de vida, Claro. ¿no? Quiere limitarse, ¿no? O sea, Presupuestas mucho menos muy ajustado. de lo que... O sea, no sé, vas al cine 4 veces al mes, por ejemplo, ¿no? Y no lo Te presupuestas. encanta. No, ahora voy a ir una vez. Mentira, pues tú vas 4 Vas a ir veces. 4 veces igual. ¿Por qué te engañas? Claro. Entonces, claro, hacen un presupuesto para una salida al mes al cine y no lo cumplen porque les encanta ir al cine. Claro. Entonces eso termina por, no, los presupuestos no me funcionan. No es que no te funcionan, lo hiciste mal, simplemente. Hiciste mal un presupuesto. Entonces la única forma de hacer un presupuesto es que veas hacia atrás lo que has gastado, lo organices en una inteligencia artificial como ChatGPT, te arraje, te empiece a categorizar todos los gastos que tienes y luego ya armas un presupuesto para el siguiente mes. Ahora, aquí sí te funciona para saber en qué estás gastando y de repente ahí poder hacer al menos ligeros ajustes, ¿no? No sé, deliveries, por ejemplo, que son cosas que claramente podrías limitarte, pero en alimentación, por ejemplo, no puedes gastar menos, es lo que finalmente gastas, ¿no? Claro. No, sí. Ha sido... Gracias igual por esa respuesta, creo que está súper chévere. Sí, está como la dieta, hoy empiezo, ¿no? El lunes arranco. Pero nada, Renzo, la verdad ha sido un gusto tenerte en este capítulo, estrenando la segunda temporada. La verdad que se vienen cosas bien chéveres para el canal. Agradecemos igual a la gente por suscribirse, por dejarnos entrar al tipo de contenido que quieren ver, a las casas. A hablarlo. Estamos hablando como Gisela. Gracias por me estoy sintiendo Giselo. La ceñito. Pero nada, agradecerle a la gente que nos está viendo. Y ¿cuál es tu cuenta más importante? Ahorita estás como Papá Financiero. ¿Qué otras cosas tienes para que la gente te pueda seguir? Bueno, me encuentran ahorita en Papá Financiero en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, si quieren de repente contenido un poco más largo. De hecho, todo el contenido que está enfocado principalmente en inversiones, crear patrimonio, que es lo que estoy haciendo hoy en día, y quieres saber cómo hacerlo. Eres papá y estás buscando herramientas. Tengo un contenido de valor en YouTube. Y si quieres contenido un poco más corto, en TikTok y en Instagram me encuentran también. Genial. Ya saben, gente, ahí sigan a Renzo en todas sus redes, en todos los emprendimientos y las cuentas que tiene, que seguramente van a ser súper interesantes de ver. Y desde ya los invito a que nos sigan para lo que viene el canal. Tenemos muchas sorpresas. Así que muchas gracias por conectarse. Y esto ha sido todo con nosotros. Y como siempre, lo hablamos en casa.